Vamos a entrar. Bien, lo que vamos a hacer hoy es terminar de ver lo que es diodos. Hoy vamos a terminar de ver lo que es diodos. Lo vamos a hacer por medio de nuestros amigos PowerPoint. Y es más o menos un poquito de lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿sí? ¿Se acuerdan más o menos? Ahora sí se deben acordar qué material entraba en estos diodos. ¿Con qué material se hacía? Pero, profe, le estoy subiendo el volumen, pues no lo escucho nada. Ah, bueno, bueno. ¿Con qué materiales se No, hacían estos? yo no me acuerdo. O sea, no Los sé. tipos, tanto y los tipos. Eh, ¿Qué? Los P y N, Exactamente, los P y N. semiconductor N y P. NIP. Sí, sí, sí. pensé que estábamos hablando de Dios. Bueno, es que el diodo pasa eso. El diodo es una fusión entre el P y el N, ¿sí? Y que se formaba ese diodo. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el diodo. Habíamos hablado un poquito de lo que era un diodo que tenía una barrera de potencial de 0,7. ¿Se acuerdan eso? La barrera de potencial de 0,7, que era fija, para los diodos de silicio. Eso nos iba a ayudar a nosotros a tener una tensión constante en el diodo. Después habíamos visto cómo eran por dentro los huequitos y los electrones, ¿sí? Cómo se iban distribuyendo. Y hoy vamos a ver cómo son las conexiones de este diodo, ¿sí? Vamos a ver, como estudiamos anteriormente, los diodos tienen dos regiones, la P y la N, ¿sí? Uy, las cuales se pueden conectar a una fuente de tensión, y en el día de hoy veremos que hay distintos tipos de conexiones. Y acá tenemos la polarización inversa, ¿sí? La polarización inversa se va a basar en conectar. Nosotros tenemos un diodo. Vamos, lo voy a escribir, lo voy a poner acá, si ya lo empezamos a ver. La forma de representar un diodo en un esquema eléctrico es la siguiente, ¿sí? Yo, ¿cómo lo voy a representar? Lo voy a representar mediante, pareciera una flechita, ¿sí? Si yo lo desarrollo un poco más, esto va a tener la región P y la región N. Y ahora, un dato importantísimo que se une a esta nueva, a esta nueva sección es que tienen ánodo y cátodo, ¿sí? Si yo les dijera que el ánodo va referido a la parte positiva del, a la parte positiva del diodo, ¿ustedes dónde lo colocarían? ¿En la región P o en la región N? En la P. P. Exactamente. Entonces van a notar que el diodo tiene unas patitas, o sea, es un cuerpito con patitas, y las patitas o los terminales, una se llama ánodo, que está en la parte positiva, y la otra, cátodo, en la parte negativa. Esto es importantísimo, ¿eh? Y esto se puede preguntar, esto lo puedo preguntar. El ánodo y el cátodo se pregunta, es fija. Así que ténganlo ustedes presente. Entonces, el ánodo siempre va a ir referido a la zona de P, y el cátodo a la zona N, haciendo referencia a lo negativo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Sí, profe. Ahora, cuando nosotros decimos, bueno, cuando nosotros vamos a tener distintos tipos de conexión. Esta conexión, así cuando nosotros vemos solamente el diodo, se le dice sin conexión. Y cuando nosotros conectamos a una fuente, lo conectamos a una fuente, ahí
pasan otras cositas. ¿Sí? Ya tenemos una conexión. El que vamos a ver ahora, no, lo voy a poner así. Bien. La que vamos a ver ahora es la conexión inversa, ¿sí? Esta es la conexión inversa. ¿Ustedes qué dicen en la conexión inversa? ¿Conducirá o no conducirá? Esto es más o menos de lo que vimos anteriormente, pero yo les consulto, ¿conduce o no conduce en la conexión inversa? Calculo que sí. No. Bien, a ver, ¿quién más? ¿Quién dice que no conduce y quién dice que sí conduce? Acá es para que ustedes vayan viendo, digo, bueno, yo digo que no conduce, yo digo que sí conduce, y ahí vemos. Y ahora lo desarrollamos. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Bueno, tenemos el no y el sí, de Luna y de Agustín. Los demás están dormidos. Claro, está bien, los entiendo. Bien, vamos a ir más en profundidad. Yo a este mismo diodo ahora lo voy a poner con las zonas, ¿sí? Si está en la zona inversa, acá va a estar el ánodo y acá va a estar el cátodo, ¿sí? Se va a conectar de forma inversa. Y lo vamos a tener, lo voy a poner acá abajo si no se va a confundir, y las zonas van a estar de esta manera. ¿Qué pasaba en la zona N? ¿Qué había más en cantidad? Electrones. Eh, Electrones, exactamente. Teníamos más cantidad de electrones libres y teníamos pocos huequitos. Y en la zona P, todo al lo contrario. revés. Exactamente, teníamos pocos electrones y muchos huequitos. Entonces, ¿por qué se dice que no conduce? ¿Sí? Al yo tener electrones, ¿qué pasaba en los conductores? O sea, cuando salía del positivo, que iba saltando de un átomo a otro, como definición de corriente eléctrica. ¿Se acuerdan? ¿Cómo, profe? Los que iban saltando de un átomo a otro, acá adentro, tuk, 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 ¿quiénes Mm, eran? Los electrones. Exactamente, ¿sí? Como definición de corriente eléctrica, ¿sí? Oh, eso es bueno para preguntar. La corriente eléctrica se define como, y les dejo ahí unas buenas múltiple choice, pero la correcta sería, la corriente eléctrica se define como el salto de los electrones de un átomo a otro, ¿sí? Un átomo a otro, tuc, 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 y cuando llegaban acá, ¿qué pasaba con los electrones de la zona N y de los que venían llegando? Llenaban los huequitos. O sea, sí. ¿Sí? Pues se iban a repeler, estos electrones iban a entrar en los huequitos, pero no iban a tener la suficiente fuerza para pasar la barrera de potencial. Y se llenaban esos huequitos, pero no iban a tener la suficiente fuerza para pasar la barrera de potencial. Entonces, como llegan sin fuerza a la zona de deflexión, se dice que en la zona inversa no conduce. ¿Sí? ¿Y cómo lo puedo ver? Si yo tengo la fuente, si yo tengo mi fuente, la forma de verlo en un esquema eléctrico es de esta manera. O sea que va a estar en contra a mi positivo de la fuente. ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces, para que quede como un concepto fijo, si ustedes lo quieren anotar, en la zona inversa el diodo no conduce. En la zona inversa el diodo no conduce. Les dejo ahí esos tips. Ay, no, mira acá.
Era esta. Era ahí. Entonces, vuelvo a repetir, en la zona inversa el diodo no conduce. Bien. Bueno, acá ahí un poco explica lo que nosotros estuvimos viendo. Si se aplica un potencial externo a través de la unión PN con la terminal positiva conectada a la zona N, o sea, es acá lo que estamos viendo, y la terminal negativa conectada a la zona P, al estar la zona con mayor cantidad de electrones a la parte positiva de la fuente, cuando los electrones viajan con el conductor, se encuentran, se repelen y no logran pasar la barrera de potencial. Todo lo que está escrito ahí es más o menos lo que acabo de explicar acá. Y la corriente en condiciones de polarización inversa se llama corriente de saturación en inversa y se representa con la letra IS. ¿Sí? Ok. Bien. Esta es con la polarización inversa. Después tenemos la directa. ¿Sí? Después tenemos la polarización en directa. Que acá, si en la inversa no conducía, en la directa, ¿conducirá? Y sí, ahí sí. Exactamente, sí, sí, sí. Porque acá pasa todo lo contrario. Vamos acá de vuelta. Acá pasa todo lo contrario. Nosotros vamos a tener, sí, de vuelta, el diodo. Vamos a tener el diodo. Ahí, ahora sí. Tenemos la fuente de alimentación. Y ahora el diodo lo vamos a tener de esta manera. ¿Vieron cómo que esta partecita indica el cátodo? ¿Sí? Esa partecita indica el cátodo. Y cuando está, digamos, a favor de la fuente, ahí sí, digamos, se dice que, ahí sí se dice que conduce, ¿sí? Entonces, el diodo, cuando está a favor de la fuente, conduce. ¿Por qué? Y ahí es donde nos metemos internamente. Si nosotros vemos internamente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la zona, ahora sí, P y N, como está acá arriba. Y en la zona P, ¿qué pasaba? Había más huequitos, Huequitos. exactamente, y pocos electrones. Y en la zona N había pocos huequitos y muchos electrones. Bien, ahora sí. Como la corriente eléctrica se definía como el salto de electrones de un átomo a otro, va los electrones por el conductor. Cuando llegan a la zona P, van a llenar cada uno de los huequitos, o sea, van a entrar, van a llenarlos cada uno de los huequitos y ya van a venir con fuerza. Ya van a venir con fuerza. Entonces, al encontrarse en la zona de flexión con los pocos electrones que hay, como vienen con fuerza, hacen que se repelen y que estos electrones salten la zona de deflexión, se llenen de electrones los huequitos de la zona N, y a estos huequitos también, ya que ya tienen electrones, se van a repeler y van a empezar a volver por el conductor de vuelta a la fuente, y ahí se cierra el circuito. ¿Sí? Eso es lo que estaría pasando en esta partecita. ¿Cuándo pasa esto? O sea, ¿cuándo yo digo que pueden empezar a saltar esta barrera? Bueno, cuando la tensión del diodo ya supere los 0,7, va a conducir. ¿Sí? Y
A esta conexión se la llama directa. ¿Sí? A esta conexión se la llama directa. ¿Estamos? No sé si se entendió. ¿Se entendió hasta acá? Ustedes me van avisando. Sí, se entendió, Sí, profe. sí. Bien. Entonces, nosotros, si queremos, podemos hacer como un estatus de todo lo que nosotros vimos. ¿Por qué? Porque tenemos el diodo. ¿Sí? Vamos a tener nuestro diodo. Tenemos nuestro diodo, ¿sí? Este es un diodo. Si yo digo que está conectado en directa, ¿conduce o no conduce? Sí. Bien. Si conduce, el diodo lo vamos a representar con una llave cerrada. ¿Por qué? Conduce. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso de electricidad? No sé si tuvieron electricidad. Sí, sí. Es una Cuando llave está, cerrada. claro, cuando está abierto no pasa y cuando... Perfecto. Muy bien, esa está buena. Esa analogía. Y cuando está conectado en inversa, se va a comportar con una llave abierta. Entonces, como dijo Caro, acá conduce y acá no conduce. ¿Sí? Si lo entienden así como que conduzca y no conduzca, está buenísimo para lo que viene. ¿Sí? Para lo próximo que viene, está buenísimo. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí. Bien, buenísimo. ¿Por qué? Porque bueno, ahora seguimos en este. Entonces acá decía, si se aplica un potencial externo, o sea, tensión, a través de la unión PN con la terminal positiva P conectada, con la terminal positiva conectada a P y la terminal negativa conectada a N, ¿sí? Se lo reconoce como polarización directa o encendido, por eso conduce. Los electrones que viajan a través del hilo conductor rellenan los huecos completando la zona. Una vez completados con la misma fuerza, pasan la barrera de potencial siguiendo camino hacia la zona N. ¿Sí? Es más o menos lo que está explicado, lo que había explicado acá anteriormente. Después de esto, ¿sí? Tenemos las curvas de un diodo. Y acá es donde yo les, les muestro cómo son las tensiones con respecto a los eh, distintos tipos de materiales. Porque como yo les comentaba, si nosotros tenemos germanio, ustedes van a ver, yo le empiezo a 0 voltios. Si yo agarro una fuente de tensión regulable y tengo 0 voltios, lo conecto en directa y le empiezo a pasar 0 voltios. Le paso 0,1 voltios, 0,2 voltios. Y ahí, ahí voy a ver que no está pasando la corriente. Entonces, cuando yo le pongo 0,3 voltios, se están rellenando las zonas, ¿sí? De electrones, y cuando yo le pongo 0,4 voltios, ahí sí va a empezar a conducir. Lo mismo con el diodo, lo mismo con el diodo de silicio, ¿sí? Por eso acá dice G de germanio, Si de silicio, y este no me acuerdo cuál es, creo que es gaseno. Este, el silicio a los 0,7 va a pasar eso. Yo le puedo poner 0,1, 0,2, 0,3 y no va a conducir. Cuando yo le pongo 0,7 o más, ahí va a empezar a conducir y es donde la curva tenemos que se eleva. ¿Sí? ¿Se va entendiendo ahí más o menos? Sí. Sí, profe. Y vos habías dicho que si el voltaje era mayor a 0,7 ya conducía.
Claro, sí, sí, ahí es lo que vemos acá esto es lo que se ve acá en la gráfica. A partir de los 0,7 ya tenemos conducción hacia arriba. O sea que de acá para la izquierda no conduce y de acá para la derecha empieza a conducir. O sea, cuando se le aplica más tensión de los 0,7. Por eso por eso acá es como que se nota la barrera de potencial. ¿Sí? No sé si me entendiste, Luna. Sí. Bien. También, cuando nosotros conectamos en la zona inversa, también está estudiado, porque si nosotros conectamos en la zona inversa, puede ser que yo rompa ese, ese diodo, ¿sí? Puede ser que se rompa. ¿Y cuándo pasa eso? Bueno, cuando le aplico corrientes, como por ejemplo, unas corrientes en contra de 10 picoamperes, o sea, muy corrientes muy chicas, pero que ya supere los 100 voltios, más que nada para el silicio, este punto de quiebre, acá es donde se rompe y explota, porque explotan los diodos, y es lo que pasa en este punto. Cuando ya supera los 100 voltios y está conectado en inversa, puede ser que se explote, ¿sí? Siempre durante un tiempo prolongado, porque si pasa un tiempito cortito y yo lo alcanzo a sacar, no pasa nada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí. Bien. Después, tenemos el funcionamiento en corriente continua. ¿Sí? Lo que vimos en corriente continua eh, fue lo que vimos recién de lo que sería en inversa o en directa, ¿sí? Este, sobre este circuito. Si, supónganse, tengo una fuente de tensión con el diodo y una resistencia. ¿Cómo es la señal? Vamos a dibujar la señal de la fuente de tensión. ¿Cómo era la señal de una corriente continua? Ustedes lo tienen que tener. Fueron las Sí, primeras clases. sí, pero no me lo acuerdo. Entre que no me acuerdo y estoy dormido, profe, no pida mucho. Vamos a hacer así. Tenemos la fuente. Acá está la fuente. ¿Cómo es en corriente continua? ¿Cómo es la señal? ¿Era recta? ¿Subía y Ah, bajaba? eso sí, corriente continua era recta. Siempre tenía Exactamente. el mismo valor. Siempre el mismo valor. 10 voltios. En este caso, ¿sí? Es recta. Cuando pasa por el diodo, pasa por el diodo, ¡tuc, tuc! ¿Sí? Por el circuito del diodo. ¿Y cómo es su salida? O sea, ¿va a cambiar en algo? No, Exactamente, no cambia. ¿Por qué? Porque como vimos recién, en la corriente continua, la salida, digamos, a la salida del diodo, va a seguir siendo una línea recta. Por ahí va a bajar porque, como nosotros sabemos, si es de silicio, va a haber 0,7 voltios. Entonces, cuando yo quiero ver la tensión de salida del diodo, va a ser esos 10 voltios menos los 0,7. Y acá ya tenemos un poquito menos, que serían 9,3 voltios a la salida. Pero el dibujo de la señal es el mismo. O sea que va a ser una línea recta siempre y cuando esté conectado en directa, ¿no? Vemos que está conectado en directa. Si hubiese sido la conexión en inversa, acá se puede graficar algo. ¿Inversa o alterna? ¿Es lo No, no, mismo? inversa. La conexión inversa. O sea que esto esté al revés. Y la corriente venga así. Acá se dibujaría algo. no, porque no pasa, no conduce. Exactamente, muy bien. Si esto estaría en inversa, si conectado al revés, acá no hay nada. Esto no conduciría muy bien. Ahí, Luna.
que no conduce. Muy bien. Esto es para corriente continua, ¿sí? Esto es bastante sencillo porque es la que más trabajamos y la que vamos a trabajar durante el año. Pero, ¿qué pasa con la corriente alterna? ¿Sí? Ahí les voy a mostrar que ahora ya cambiamos. Ahora ya cambiamos. No es, entonces, acá teníamos. Conectamos el ánodo a la terminal de positiva de la fuente, luego el cátodo se dirige a la resistencia, y bueno, ¿qué pasa con las señales del diodo y su conexión? Si es directa, iba a conducir, quedaba todo igual, iba a tener un pequeño bajo de tensión, por eso 0,7, y si la conexión en inversa, no tenía conducción y quedaba en cero. Ahora, tenemos el funcionamiento en corriente alterna, ¿sí? Ahora vemos que hay un generador. Cuando había un generador, ¿qué pasaba? ¿Cómo? ¿La señal iba a ser la misma? No, Esta- iba a subir y bajar. exactamente, es como las señales que vimos al principio. Otra vez, conectamos el ánodo a la terminal positiva, luego el cátodo se conecta en serie con la resistencia, y acá, ¿qué sucede con las señales del diodo? Bien, y acá es donde nosotros vemos y analizamos. Acá vamos a tener al comienzo, a la entrada vamos a tener esto. ¿Sí? Vamos a tener señales. ¿Cómo eran estas señales? Alternas. Exactamente. ¿Sí? Después vamos a tener el diodito. Acá vamos a tener el diodo, la parte positiva, la parte negativa y la corriente que va de este punto a este punto. Ahora, fijémonos acá. ¿Cómo es la salida? ¿Será igual la salida? ¿Cambiará? Y acá es donde tenemos que Sí, analizar. Supongo que va a cambiar, porque pasa al negativo y positivo. Bien, entonces acá, ¿cómo está acá? ¿Qué es este? Este es el semiciclo, ¿cómo se llamaba? ¿vista? Semiciclo, po, 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 po. Ay, no me acuerdo. ¿Este no era el semiciclo positivo de la señal? Sí, el de abajo el negativo. Ah, Ah, claro, yo pensé que decías un nombre, profe, no sé, se me siglo no, no sé cuánto. bien, tenemos Estaba re bueno razón. eso. Positivo, negativo, negativo, bien. Entonces, si esto tiene signo positivo, ¿cómo lo puedo ver acá? Como si es en el semiciclo positivo. ¿Cómo se comportará? ¿Con una llave abierta o cerrada? Una llave que se abre y se cierra. Cerrada. Bien, semiciclo ahí, Acá sí. cerrada. Uy, se me fue. Y en el semiciclo negativo, se va a comportar como una llave Abierta. abierta. Entonces, vamos a ir haciendo esto. Pum, la conecto. Semiciclo positivo, llave cerrada. Va a conducir, o sea que acá conduce. ¿Qué veo a la salida? Un semiciclo. En el semiciclo negativo se conecta, es como que si estuviera conectado a la inversa. Entonces, si está conectado a la inversa, no conduce, acá no se ve nada. De vuelta al semiciclo positivo, conduce, semiciclo negativo,
nada, de vuelta al semiciclo positivo, conduce. ¿Vieron cómo va cambiando? Entró una señal senoidal y se fue como rectificando y se quedaron solamente los semiciclos positivos. ¿Por qué? Porque es donde se comporta como una llave cerrada. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí. Sí. Está medio complicada esta parte, ¿no? No, no me parece tan complicado. Pero Es, espera que copie, vol- porque si no, sí me va a parecer complicado. es volver a leerlo y lo entendés. Pero hay que volver a leerlo, léanlo. Bien, ahí mientras estén copiando, les voy comentando que ahora nos vamos a dar cuenta que estas señales, esta primera parte vamos a trabajar con señales alternas que van a ir pasando estas cosas, van a ir siendo rectificadas, entonces, y vamos a quedarnos solamente con la parte o el semiciclo positivo de las señales, y vamos a trabajar con el diodo y estas señales para poder cambiarlas, ¿sí? No, el año pasado no hicieron la fuente, ¿no? ¿Les hablaron de alguna fuente de tensión? No, el año pasado no hicimos nada. Bueno, entonces este año mm, no vamos a hacer la teoría, pero sí vamos a hacer la práctica, digamos, no vamos a hacer la práctica, pero sí la teoría, de hacer la fuente de tensión, o sea, de un diodo, o sea, con componentes, de pasar de una señal alterna a que podamos tener una señal continua, ¿sí? Eso vamos a hacer este año. Entonces, volviendo un poquito a lo que estábamos viendo, el funcionamiento de la corriente interna, ¿qué sucede con las señales en el diodo? Bueno, cuando es alterno en el diodo, el semiciclo positivo conducirá y en el semiciclo negativo no conducirá, ¿sí? Entonces vamos a aprovechar solamente los semiciclos positivos, ¿sí? Vamos a aprovechar solamente los semiciclos positivos. Y bueno, esa era este, la, la clase de hoy. ¿Alguna duda? ¿Consulta?